Estamos en comunicación con Matías Sánchez, periodista de Corrientes, a quien agradecemos esta comunicación. Matías, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día acá desde Ituzaingó, Corrientes, con un día, bueno, el día después, ¿no? De alguna manera de esta situación que uno dice siempre esperábamos, pero tiene que llegar ese día, ¿no? Se tiene que dar y la verdad que, bueno, con toda la situación que ayer nos tomó muy, digamos, por sorpresa ya el día sábado, ¿no? Bueno, contanos cómo fue, cómo se enteraron, cuándo fallece esta persona, cómo falleció, a consecuencia de qué, porque hasta donde se sabe fallece, después se le hace el hisopado y ahí se comprueba que tenía coronavirus. Vos que estás ahí, contanos cómo fue. Exactamente, fue así. Esto fue el sábado, digamos, para que ustedes tengan una idea. El sábado en horas de la mañana recibíamos nosotros la información de que una persona había sido encontrada muerta en su domicilio, ¿no? Después empezamos a averiguar, nos enteramos que era un reconocido abogado aquí de la ciudad de Ituzaingó. Después nos empezamos a enterar que había tenido ciertos cuadros gripales, digamos, y con todo esto, obviamente, imagínense la situación, ¿no? Ante una situación de estas características, obviamente se realizó el hisopado y demás, y había una posibilidad de que esto sea, ¿no? Alrededor de las 2, 3 de la madrugada recibíamos la información desde la capital correntina, lamentablemente por, digamos, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, donde, bueno, confirmaban lamentablemente que era uno de los casos positivos. El primer caso, justamente, porque recordemos acá, Ituzaingó no tenía caso, no registraba caso. Era una persona, para que ustedes más o menos se ubiquen, que iba y venía desde la capital correntina por profesión, es abogado. Según el registro que obra en el ingreso, digamos, a la ciudad de Corrientes, había ingresado el pasado lunes aproximadamente, o sea que ya hacía más o menos 2 semanas que esta persona estaba aquí, digamos, ¿no? Matías, sí. ¿Esta persona tenía familia? A ver, y a pesar de los síntomas, ¿pudo moverse lo suficiente por la ciudad como para aislar a Ituzaingó por 72 horas? Exactamente, porque, a ver, por su profesión de abogado, digamos, andaba litigando mucho por por el juzgado acá de Ituzaingó, y además tenía muchos clientes, digamos, ¿no? Y uno siempre lo veía acá, viste, como son los pueblos más chicos, digamos, por ahí, uno se conoce, se encuentra con la gente, ¿no? Y él era mucho de andar, además, caminando por el centro de la ciudad, recorriendo, era conocido, entonces él se lo veía, la verdad que habitualmente, pero siempre con todos los recaudos, ¿no? Por eso también mucha gente se sorprendió, digamos, porque la verdad que la gente que lo conoce, un abogado, la ciudad siempre decía que tenía un trato muy correcto en cuanto a todo esto de los cuidados, ¿no? Lo que uno tiene entendido es que se pudo haber contagiado, digamos, en la capital correntina, ¿no? Fue cuando vino hace 2 semanas, y en ese trayecto, por eso se pedía ayer justamente que todos, de alguna manera, los que habían tenido un mínimo contacto, por lo menos con esta persona, se puedan, digamos, acercar hasta el hospital de campaña donde se iba a realizar el hisopado correspondiente. Ayer toda la tarde, esto hay que destacar también, muchísima gente, digamos, que tuvo obviamente el contacto, se acercó, se realizó el hisopado correspondiente. Algunos terminaron haciéndose el hisopado rápido, porque por ahí se tenía lo peor, por decirlo de alguna manera. Lo que se hizo el testeo rápido, digamos, todos resultaron negativos, todos resultaron negativos, y bueno, ahora lo que se está esperando es el resultado del hisopado, que eso tarda 24 horas. Fue enviado ayer a las 10 de la noche, prácticamente salió el móvil, digamos, del Ministerio de Salud Pública, que estuvo aquí en Ituzaingó, para, digamos, llevar la muestra. Y bueno, tenemos entendido que hoy, en horas de la mañana, cerca del mediodía, ya estarían los resultados, que es lo que estamos aguardando los ituzaingueños. Matías, esta decisión de cerrar Ituzaingó por 72 horas obedece a eso que estás mencionando ahora. Tratar de establecer y que las personas que pudieron haber estado en contacto con este abogado
sean responsables, se presenten y, bueno, se sometan al hisopado o evalúen su situación personal. A ver cómo se sienten, ayer los encargados digamos, del comité de emergencia del Hospital Billinghurst, son 3 médicos, nos decían a las 10:30 de la noche más o menos que la trazabilidad con todo esto de alguna manera estaba ya en estas personas que se habían presentado ayer y que habían tenido un contacto estrecho de alguna manera con esta persona, ¿no? Todos se acercaron, así que bueno, lo que esperan es obviamente que ahora con esto se pueda llegar a cortar y bueno, obviamente la gente en su casa, hoy esa fue la resolución, la 282 justamente que toma el municipio en la jornada de ayer con esta idea de que el ituzaingreño se quede en su casa, que los hisopados correspondientes, que la mayoría de los que se realizaron hisopados, digamos, hoy están aislados ya en su domicilio, digamos, como tiene que ser, solo pueden acceder al hospital de campaña aquellos que de alguna manera necesiten algún tipo de internación. Por suerte, nadie por el momento requiere eso y bueno, esperando más que nada, obviamente, los resultados de los hisopados. Hay registro el lunes, inclusive, que había ingresado al hospital para pedir un certificado porque tenía que ir justamente al juzgado y entonces había pedido un certificado como de enfermedad para no asistir, ¿no? Justamente a uno. Y bueno, y después tenemos entendido que también había ingresado al hospital, se había hecho una placa y bueno, evidentemente con toda la patología y demás, digamos, que tenía esta persona, obviamente terminó, uno entiende, digamos, con una situación de paro, ¿no? Claro, pero cuando él fue al hospital entonces y manifestó que no se sentía bien, incluso hablas de alguna placa, ahí no se le hizo ningún estudio relacionado al coronavirus. Exacto, no se le hizo nada, por eso es lo que se está investigando todo esto, digamos, claro. porque nadie lo aisló ni nadie tampoco le dio algo concreto, digamos, con respecto a esta situación. A lo mejor no pensaron, ¿no?, que podía ser coronavirus, entonces no se le hizo el hisopado correspondiente, que uno tiene que actuar por protocolo, ¿no? Claro. Matías, una más que te hago con respecto a la situación epidemiológica en la región, porque a raíz de esto, Apipé se suma a un aislamiento, lo mismo en Villa Olivari, es decir, que si bien es una persona la confirmada, el contacto fue tal que hay que aislar a 3 municipios, por lo menos. Sí, es así. Ayer el comité de emergencia, cuando toma la medida bien temprano, digamos, ya se comunica también con los intendentes tanto de Isla Apipé, que tienen que pasar obviamente el río y llegar aquí a Ituzaingó para ir a cualquier lugar, y los de Villa Olivari, que lo tenemos aquí a 25 kilómetros prácticamente, bueno, deciden también aislar de alguna manera, no permitir el ingreso y el egreso hasta que nosotros acá en Ituzaingó tengamos de alguna manera la trazabilidad ya puesta, ¿no? Por dónde anduvo, cuáles son o cuáles fueron los contactos estrechos de alguna manera. Entonces, esto, recordemos, se va a hacer, digamos, por 72 horas, igual que la medida también del municipio de Ituzaingó. Villa Olivari, Isla San Antonio, o sea, Isla Apipé Grande, el municipio de San Antonio, son los que han tomado idéntica medida. Al igual que ocurre en otras localidades, incluso acá en la provincia de Misiones, en otros lados de la Argentina, se habla de Corrientes y se habló también de Ituzaingó, de fiestas clandestinas, de lo peligrosa que son, de la cantidad de gente que va, de los protocolos que no se respetan, porque de hecho una fiesta clandestina es clandestina, no se pueden hacer fiestas, de hecho, pero existen. Se rumorea que, bueno, hubo y también hubo participación misionera en algunos encuentros. ¿Qué sabés vos? Claro, hay una confusión, me parece, algunos medios mezclaron 2 fiestas, digamos, ¿no? Una que no fue en Ituzaingó, que es donde asistieron justamente los misioneros, ocurrió a 15 kilómetros de Ituzaingó, en la zona de Sangará, y la otra, donde sí ocurrió en Ituzaingó, tuvo más de 40 personas, digamos, dentro de esta fiesta clandestina, que es clandestina justamente porque como no están autorizadas las fiestas, claro, clandestina, digamos, no hay que tener una denominación. Al no estar autorizado, obviamente que sí, ¿no? Y ahí sí, la policía actuó alrededor de las 5 de la mañana y bueno, obviamente pasó a demorar a más de 40 personas justamente, eran los que estaban en este domicilio privado en un barrio un poquito más alejado
del centro, digamos. Pero lo de los misioneros no ocurrió aquí en la zona céntrica de Ituzaingó. Está bien. Por lo que tenemos entendido, aquellos que participaron solamente ingresaron, compraron algún tipo de elementos, digamos, para llevar a la fiesta en un supermercado de acá y salieron, digamos, pero no quedaron en la ciudad. Después volvieron ya cuando la situación aparentemente se había desmadrado, digamos, porque recordemos que hubo heridos y demás. Se les dejó entrar en el acceso, llegaron hasta el hospital, pero por la situación de COVID y demás, claro, no se les permitió, digamos, la atención aquí, tuvieron que volver a Misiones, como es el protocolo que manejan. Matías, una última por mi parte, al menos. Hoy a las 12 está previsto que hable el gobernador de la provincia de Corrientes. Son varias las localidades, otra cercana a nosotros es Santo Tomé, que también está complicada. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué podría, si se sabe, adelantar de esta conferencia de prensa que va a dar el gobernador? ¿Por dónde irá? Lo que pasa es que la situación en Corrientes también ustedes saben, digamos, que no es la mejor en estos tiempos. Estamos atravesando una de los peores tiempos, digamos, desde que arrancó la pandemia, toda la provincia, ¿no? Particularmente en la ciudad capital, ellos vienen de una extensión de 5 días de aislamiento, después se extendió por una semana más, fue justamente hasta el 11. Hoy tendría que terminar, digamos, este aislamiento. Ayer bajaron un poco los casos, pero no es para cantar victoria de alguna manera, ¿no? Por eso todos estamos esperando, no hubo ningún adelanto en particular por parte del gobernador, digamos, como para saber qué es lo que irá. Algunos dicen, los más cercanos dicen que se podría extender el aislamiento de la capital correntina, sobre todo un poco más, justamente para evitar también, el aislamiento decimos en el sentido también de no permitir el ingreso, ¿no?, de correntinos de la capital a otras localidades y viceversa, con el objetivo de que no se siga diseminando el virus. Fíjate vos, si por ahí hacemos una hora simple análisis, digamos, de cómo se pudo haber contraído el abogado de Ituzaingó, uno estima que puede ser en la capital correntina. Entonces, claro, el nexo, digamos, está siempre vinculado a la capital. Por eso es hoy el problema, el punto ahí, la capital correntina, justamente. Perfecto. Matías, te agradecemos mucho. Sabemos que estás en el programa Ituzaingó al Día, ¿verdad? ¿Así se llama? Hacemos el día. Hacemos el día. Y bueno, te has tomado unos minutos para hablar con nosotros. Así que muchas gracias. Exacto. Y saludos a todos ahí y a seguir cuidándose. No, por favor, saludos a ustedes. Que tengan buen día.